Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. Anoche el Senado tuvo su debate de moción de censura en contra del ministro de Hacienda. Sin embargo, solo será hasta dentro de 8 días cuando se sepa con total certeza si se va o se queda. Pero ¿qué dicen ustedes? ¿Creen que el ministro de Hacienda debería irse del gobierno como proponen algunos congresistas? ¿Sí o no? Es la pregunta del día y saludo al senador Jorge Enrique Robledo del Polo Democrático. Senador, usted fue uno de los citantes. ¿Por qué sí a la pregunta del día? Pues porque es un hecho que esa subasta de uno es una monstruosidad. Era inconveniente vender a Isagen, por razones obvias, se han dado muchos argumentos, pero la forma como se hizo, pues constituye un fraude. Usted busca en cualquier diccionario, pone la palabra subasta y le sale competencia, puja, dos o más fuerzas bregando a ganar. Y entonces cuando no hay sino uno, pues por supuesto que no hay subasta. Y no hay ninguna norma en Colombia que permita enajenar esa empresa de esa manera. O sea, que violan la Constitución y la ley. Y lo tercero que queda claro es que, bueno, los de Brufli se ganaron un platal porque no hubiera subasta. Y lo cuarto, la pregunta, hubo una colusión, o sea, un acuerdo indebido entre partes. Colbún, Brookfield, que fue el que ganó, y Colbún, que se decía que iba a participar, y los propios funcionarios del Estado colombiano, para que aquí hubiera una colusión. Sí. O sea, hubo una colusión, que es un acto ilegal, indebido, en beneficio de... Habría que establecer con precisión quiénes, o por lo menos sí. Hay muchos indicios sobre quiénes fueron. Muy bien, saludo ahora al senador Antonio Correa, del partido Opción Ciudadana. Senador, ¿qué dice usted? ¿Sí o no? José Manuel, no, porque el país está carente de productividad y competitividad. Y para nadie es un secreto que estos recursos de la venta de Isagen se van a utilizar para hacer el cierre financiero de 28 macroproyectos que van a darle competitividad al país, que van a aumentar el empleo en el país y que por supuesto van a significar un repunte en la economía. Recordemos que estamos en la época de las vacas flacas, donde no se tiene la bonanza petrolera y tenemos que buscar fuentes de ingreso totalmente diferentes. Recordemos al país que tenemos dos costas, una costa caribe y una costa pacífica. Necesitamos mejorar la conectividad para que aumente la competitividad y, por qué no decirlo, fundamentar nuestra economía en lo que hoy el hermano país del Ecuador, sí, que ha recuperado el 95% de sus vías y el país hoy se encuentra carente porque su infraestructura vial terrestre es verdaderamente Y por esa razón deficitaria. Entonces hay que dejar al ministro de Hacienda por donde esa está. razón, porque el país le apuesta a buscar otras fuentes de ingresos, otras fuentes de productividad y de competitividad, y el ministro de Hacienda le ha dado la cara al país diciendo para qué van a ser invertidos estos recursos con la venta de Isagen. Claro, ¿ha sido eso tan claro, senador Robledo? No, pero es que además son dos debates completamente distintos. Yo aquí no estoy discutiendo si se hacen o no carreteras, ese es otro asunto. Aquí lo que estamos discutiendo es si se debería vender a Isagen para conseguirse una plata que falta ver a dónde va a ir a dar, porque se la pueden gastar en mermelada y en politiquería y de todo. Pero incluso si la gastaron en vías, ese no es el debate. El debate es cuál, que Isagen era una empresa excelente que no la venden por mala, sino por buena. O sea, es el lomo el que le dan a estos extranjeros. ¿Y eso es culpa del ministro de Hacienda? Y eso es una decisión, por supuesto, de responsabilidad del ministro de Hacienda y del presidente de la República. Pero al presidente no se le pueden hacer mociones de censura. Y lo segundo, fue ilegal el procedimiento. Fácilmente, aquí lo que hubo fue, muchos hechos nos dicen, esos son los indicios, que aquí hubo un acto de corrupción en la privatización de Isagen. Y eso no tiene nada que ver con las carreteras. Lo de las carreteras es otra discusión. Senador Correa, muy rápidamente, ¿usted cree que se va a lograr la votación suficiente para que prospere la moción de censura dentro de 8 días? Creo que el Congreso va a votar que no, porque hoy sabemos de que la decisión no fue única y exclusivamente del señor ministro de Hacienda. Este es un tema consensuado, es un tema que viene desde el 2009, que pasó por documentos COMPES como el 3760, del cual no solamente tiene asiento el señor ministro de Hacienda, y que fue aprobado no solamente el camino hacia dónde se debe vender, sino el avalúo en un Consejo de Ministros, por lo cual hoy la Unidad Nacional debe estar respaldando las buenas sanciones del señor ministro de Hacienda, doctor Mauricio Cárdenas Santamaría. Bueno, pues muchas gracias. Por supuesto, doctor José Manuel, que hoy una de las aristas del debate, y bien como lo dice el honorable senador Robledo, es el tema en qué se va a utilizar los recursos. Existen diferentes aristas, pero eso hace parte del debate que, por supuesto, tendrá un continuará, y quiero
felicitar al senador Robledo por su coherencia política como senador y como partido. Muchas gracias a los dos. Le vamos a dar la palabra ahora a nuestros televidentes. ¿Qué dicen ustedes? ¿Creen que el ministro de Hacienda debería retirarse del gobierno como piden algunos congresistas? ¿Sí o no? Resultados a esta hora. Sigan votando con nosotros en www.noticiasrcn.com, www.rcnradio.com y estamos en Twitter, @noticiasrcn y @rcnradio. ¿Sí o no? La respuesta la tiene usted. Nos vemos en la próxima emisión de Noticias.